Amigos, hoy les voy a presentar la primera parte de las atracciones que tiene mi ciudad. No están ordenadas por su orden de importancia, aunque la primera es la primera. Y la última quizás sea una sorpresa para muchos de ustedes. Avanti Montevideo. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. La Rambla de Montevideo es una avenida costanera sobre el Río de la Plata que es el balcón de la ciudad. Tiene casi 24 kilómetros, tiene una decena de playas que están controladas y casi todas son aptas para baños. Durante el invierno también es un paseo y se pueden realizar diversos deportes acuáticos. Por las tardecitas noches de verano, mucha gente baja de la ciudad a la Rambla para ver el atardecer y disfrutar del fresco de la Rambla. En un teatro al aire libre con capacidad para 5.000 personas, durante 35 noches aproximadamente de todo el mes de febrero y algunos días de marzo, se desarrolla el concurso oficial del carnaval y por eso se lo considera el más largo del mundo. Hay 5 categorías o estilos distintos y en cada uno de ellos participan varios conjuntos previa prueba de admisión. En total son 40 cada año. Si bien el concurso es en teatro, hay 3 desfiles, el de inauguración, el de escolas de samba y el de llamadas a puro candombe. Para entrar, los días de concurso al teatro se abona entrada, pero durante los meses de noviembre, diciembre y enero se pueden ir a visitar los ensayos de los diferentes conjuntos gratis. El desfile de llamadas se llama así porque en la época colonial los esclavos, cuando tenían algún momento libre, solían tocar el tambor y para ello llamaban a otros para que se unieran al festejo de ese efímero momento. Entre noviembre y febrero hay ensayos gratis en muchos barrios de la ciudad. En la actualidad, la colectividad afro y aquellos blancos que se pintan la cara de negro y se les dice lugolos, forman comparsas de tambores y bailarines para durante 2 noches del mes de febrero desfilar manteniendo la tradición de la llamada. Si eres extranjero y quieres saber más sobre este ritmo musical, el de las llamadas, el candombe uruguayo, te dejo el enlace a este video especial sobre candombe. El fútbol es el deporte nacional de Uruguay. El Estadio Centenario de Montevideo fue construido especialmente para jugar en él el primer campeonato mundial de fútbol en el año 1930. Se llama así porque en 1930 Uruguay cumplía 100 años de la jura de su constitución. Un elemento arquitectónico distintivo y original de este estadio es la Torre de los Homenajes, que tiene 9 balcones, al igual que las 9 franjas de la bandera del país. El Museo del Fútbol se encuentra debajo de la tribuna olímpica del propio Estadio Centenario.
Tiene objetos de las gestas olímpicas realizadas por Uruguay en Colombes 1924 y Ámsterdam 1928, así como de los campeonatos mundiales que ganó Uruguay en 1930 y 1950. Esto es asaltante, señor, sea otra vez la adiós, adiós. Y también objetos de otros países, como ser la camiseta de Pelé o la camiseta de Maradona. Por un pago extra de $2,5 aproximadamente en la entrada al Museo de Fútbol, se puede subir al mirador de la Torre de los Homenajes. El 25 de agosto de 1925 fue inaugurado oficialmente. El palacio es de estilo neoclásico, está revestido de mármol uruguayo. Su enorme escalinata es algo impresionante que da hacia la avenida 18 de Julio, que es la principal avenida de la ciudad de Montevideo. En el Salón de los Pasos Perdidos, imponente, se conserva el original de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Funcionan en este palacio las cámaras de sesiones tanto de senadores como de diputados. Y en su fachada trasera es donde está la puerta de entrada de los tours guiados, que cuenta con rampas para personas con movilidad reducida. Amigos del extranjero, si desean más información sobre estas atracciones u otras, o si quieren saber cuál es la mejor zona para alojarse o cómo moverse por la ciudad, visitar otras ciudades de Uruguay, y si quieren que incluso yo sea su anfitrión, se contactan a través de la casilla de correo electrónica del canal. El Hotel Sofitel, 5 estrellas sobre la Rambla, es ejemplo de lo que fue en otras épocas la arquitectura de este barrio. Casa Morató, construida a fines del 1800. El barrio Carrasco está aproximadamente a 15 kilómetros del centro de la ciudad. Recostado a su playa en el Río de la Plata, todas las casas tienen amplios jardines y sus avenidas y aceras son todas muy amplias. En este barrio vive la clase más pudiente de Montevideo y también es zona de embajadas y empresas de alto nivel internacional. La iglesia Estela Maris, donde los sobrevivientes del Milagro de los Andes dieron su conferencia de prensa al retornar a Uruguay. Esta plaza, ubicada sobre la principal avenida de la ciudad, es el punto a donde concurre todo el mundo cuando hay festejos sociales, deportivos, políticos. Con su voz marinera encantada. En ella también se puede apreciar el edificio de la Suprema Corte de Justicia. De miradas que va hundiéndose allí en la bahía. Viene. Y muy próximo, en un bar sobre la avenida 18 de Julio, un simpático Gardel con el que puedes tomar un café. Vienen soles de ropa tendida, Llena de muros heridos. Los ascensores panorámicos están ubicados en la fachada trasera de la Intendencia de Montevideo. También hay una cafetería y venta de artesanías. En el mirador se escucha permanentemente música de autores uruguayos. Si bien el edificio de la Intendencia de Montevideo es anterior, el mirador fue inaugurado en 1979 y se ubica en el piso 22 a casi 80 metros de altura.
supuesto, su gran atractivo son las vistas 360 grados de la ciudad. En la planta baja del edificio de la Intendencia de Montevideo, sobre la principal avenida de la ciudad, se encuentra el Museo de Historia del Arte, MUJAR. Tiene colecciones de muchas partes del mundo, súper interesante. Este friso es una réplica de los 800 metros de friso que tiene Angkor Wat en Camboya. Pero la exótica momia egipcia se roba la atención de los visitantes. La momia corresponde a Eso Eris, una sacerdotisa que vivió hace aproximadamente 2400 años. Fue comprada en el Cairo por un ingeniero, quien luego la donó al Museo Nacional de Montevideo. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.